a banca Balaídos. Mirad, aquí sí me voy a explayar un poquito más, porque creo que necesitamos concentrar las ideas y que la gente entienda con claridad todo el procedimiento, entienda todos los pasos que hemos dado, se entienda y se comprenda cuál es la posición del Celta, por qué ha hecho las cosas, por qué las sigue peleando y cuál es el objetivo que queremos conseguir. Nosotros siempre hemos hecho tres propuestas. Era la construcción de un estadio en Vigo, rechazada; la compra del estadio municipal de Balaídos, rechazada; y un convenio de concesión a 50 años, que sí hubo acuerdo. Ahí, en ese convenio de concesión, que todos recordaréis, lo firmamos en el Pazo de los Escudos ante todas las autoridades, porque nos comprometíamos a que el Celta jugase 50 años consecutivos en Balaídos a partir de la fecha de la concesión, que fue en el 2017. En la siguiente lámina vemos que Mouriño da por roto el acuerdo para la concesión de Balaídos. ¿Por qué lo damos como roto esa concesión? Sencillísimo, porque lo que se había prometido en aquella cena y delante de más de 200 personas se incumplió, se echó abajo, ya no servía. No servía lo mismo, porque no nos sometemos, el Real Club Celta, no nos sometemos a caprichos absolutamente de nadie. Tenemos una ruta y la vamos a seguir constantemente. Cuando eso se da, empezamos a tener muchísimas dudas. ¿Qué está pasando con Balaídos? ¿A dónde vamos? ¿Qué se pretende? Entonces, solicitamos el plan director del estadio de Balaídos. Nos lo niega el ayuntamiento 2 veces seguidas. Si alguno lo quiere ver, aquí tenemos los documentos de negación del plan. Si alguien los quiere ver, nos lo niega. ¿Qué tuvimos que hacer para conseguir el plan director del estadio que está disfrutando el Celta? Que es lo curioso. Un plan que nos afectaba directamente. ¿Qué tuvimos que hacer para conseguirlo? Ir al Departamento de Transparencia y, por medio del velador del pueblo, después de la negación repetidas veces del ayuntamiento, el ayuntamiento nos lo tuvo que entregar. Nos entregó el plan director. ¿Cuánto tiempo tardamos en tener el plan director? 5 años y 5 meses. Fue el tiempo que necesitamos para poder tener en nuestro poder el plan director. Y ahora quiero preguntaros a todos vosotros, porque nosotros ya nos lo hemos preguntado, ¿por qué se quería ocultar ese plan director? ¿Cuál era el motivo para que al Celta, como usuario del estadio, no se le entregara? Y aquí he hecho un resumen muy cortito de 4 o 5 cosas para ver si somos capaces de entenderlas. En la primera vemos que en el plan general, en el plan director, la grada, fíjese bien el dato, la grada de marcador costaba 9.597.000 euros. A día de hoy nos enteramos por la prensa que la licitación de esa misma grada sale por 16.600.000 euros. 7 millones más de lo que estaba en el plan director. Y nos preguntamos,
como es lógico que se pregunte todo el mundo, ¿qué se ha hecho con esos 7 millones? ¿Qué mejoró esa grada para que cueste, en cuestión de 2 años, 7 millones más? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cosas nuevas se van a poner en esa grada? 7 millones. 7. Aquí está el resumen. Plan director de 2016, 9.500.000. Datos oficiales, datos del documento de los ayuntamientos. ¿Cuánto sale? 16.600.000 euros. A mí, particularmente, me parece muy raro. No sé lo que opinan ni los periodistas, ni la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. A mí, en lo personal, me suena tremendamente raro. Pero hay más. ¿Por qué nos querían ocultar el plan? ¿Por qué nos querían? Porque hay una serie de contradicciones tan sumamente grandes. Por ejemplo, fíjese el titular de este periódico: una gran cubierta protegerá de la lluvia a los aficionados en Balaídos. Si nos vamos a la siguiente, dentro de esas mismas declaraciones, tendrán una cubierta que llegará hasta el área grande del terreno de juego. Palabras textuales. Palabras textuales. Analizamos ese plan y ¿qué nos damos cuenta? Aquí se veis en la parte amarilla de la lámina de abajo que faltan 15 metros para cubrir el área. 15 metros faltan de cubierta. ¿Qué significa esto? Que los aficionados se van a seguir mojando. 15 metros de lo que se prometió a lo que sale en la licitación. Pero para más aberración y para ver la chapuza, y no puedo decir menos que es una chapuza lo que se está haciendo, fijaros en la siguiente lámina. En el plan director figuraba que iba el Estadio unido. El estadio redondeaba todas las gradas y lo que se nos había dicho es que se podía circular por todo el estadio, y miren ahora lo que nos presenta. Eso es una chapuza desde mi punto de vista. Eso no es digno de un estadio que se está construyendo en su totalidad. Eso no es digno de la ciudad. Eso no es digno de los aficionados del Celta. Ahí, que os ponemos la visión del campo desde esas localidades, que es lo que se conoce como zona de Siaeiros, en esa parte estamos perdiendo 600 y pico entradas, porque yo no me atrevo a cobrarle a un socio esa entrada. No me atrevo a vender esa esquina. No me atrevo. No sería capaz de enfrentarme con un socio que de cara me dijera: oye, ¿qué me vendiste? ¿Me has timado? Pues nos están timando a todos. Esto es una verdadera chapuza. Pero seguimos. Fijaros la obra terminada de Río. Obra terminada de Río. ¿Es eso digno de un estadio? Todos los cables por fuera, las soldaduras en muy mal estado. Esto es obra terminada ya de Río. En Río ya no le van a meter más dinero que supuestamente el cambio de los asientos, que no podemos dejar de pensar que ha sido otra chapuza. Una chapuza más. Y ahora, para colmo, en estos días, en estos pocos días, y digo, si queréis de esto podemos sacar las que queráis. Estoy recogiendo 3 o 4 para no extender esto más, pero sí creo que es necesario que la ciudad de Vigo, nuestros aficionados, entiendan el por qué estamos molestos. Fijaros lo que han hecho. Del pabellón de deportes que hay en el Bajo de Río, han hecho esas puertas de emergencia.
¿Vosotros pensáis que con esas escaleras esa puede ser una puerta de emergencia? ¿Pensáis que si alguien tiene que salir corriendo eso es válido? Ahí se va a matar la gente. Pero además salen a río. O sea, sí, que multiplicaríamos el problema por 10, porque si hay un caso en el pabellón y la gente empieza a salir por 3 de esas puertas que nos pusieron en Río, 3, la gente de Río, que no sabe lo que está pasando en el pabellón, no saben si es un incendio, si es una bomba, lo que sea, saldrá corriendo. Entonces hemos multiplicado el problema por 10, o por 20, o por 100. Depende de la gente que hubiera en el pabellón y necesitara la salida de emergencia. Otra chapuza más. Otra chapuza más. Y tenemos que denunciarlo, porque es increíble que sigamos escuchando todos los días y que sigamos permanentemente diciendo que tenemos uno de los mejores estadios de España o de Europa. Es que no lo podemos admitir. Es que por más que queramos, por más cooperación que queramos tener con el ayuntamiento y que estamos dispuestos a tenerla, es imposible. Es total y absolutamente imposible. No quiero deciros, porque ya es remarcar, pero sí para que os digáis cuenta de que siguen las chapuzas. Fijaros, en Balaidos, en la grada de marcador van a hacer 6.000 y pico de nuevas plazas. Va a tener una capacidad de 6.000 y pico plazas. ¿Sabéis cuánto está en el pliego de licitaciones para comprar los asientos? Las partes azules, 5.000 y pico. ¿Sabéis qué van a hacer con las 1.500 que faltan? Aprovechar las de Río. Podríamos estar de acuerdo y decir, hombre, qué bien, se ahorra dinero. Solamente que hay un fallo, que las de Río son de una distancia diferencial con las que van a colocar. O sea, vamos a ver 1.500 butacas totalmente diferentes. Otra verdadera chapuza. Y vamos de chapuza en chapuza en chapuza. Pasamos ahora a otro dato que entendemos que por eso tampoco nos querían dar lo que era el plan director. Si consideramos que llevan gastados 14.500 números oficiales, ahí faltaría todavía la última parte de la reforma de Río, de lo que tienen que sacar de asientos, cambiar gradas, etcétera. Y suponiendo que la grada de marcador cueste los 16 millones, que ya han dicho que sí, y ya salió la licitación, si ponemos los mismos 16 millones para la grada de gol, lo más lógico son 2 gradas iguales, y ponemos un parking de 4 millones aproximadamente, ya estamos en una inversión total de 50.500. Señores, la ciudad de Vigo no se merece gastar ese dinero en el estadio de Balaidos. No se lo merece gastar. Es una verdadera barbaridad gastar 50 millones en ese estadio para quedar con todas las chapuzas que estamos viendo. Porque si dijéramos, se gastó 50 millones y efectivamente tenemos uno de los mejores estadios de España, hombre, pues mira, qué bien, habría que aplaudir. Pero gastar 50 millones y dejar todas esas chapuzas, yo creo que tenemos que pensarlo, repensarlo y decir por qué. Y nosotros lo decimos, aunque eso nos cueste enfrentarnos con parte de la gente, con parte de la ciudad, pero no nos lo podemos callar. Lo tenemos que decir porque así lo sentimos y porque para nosotros el Celta está siempre por encima de cualquier otra cosa. Pero fijaros, si estamos ya en 50 millones y en 3 años
hemos subido una grada con 7 millones más. Por los plazos que van, gol lo haríamos dentro de otros 3 años o 4. Entonces, ¿qué tendríamos que subirle al precio de la grada de marcador? ¿Otros 7 millones? ¿A cuánto se nos va el estadio? ¿De qué números hablamos? ¿Por qué no hay claridad? ¿Por qué no nos lo explican? ¿Por qué no nos lo dicen? ¿Por qué nos mantienen al margen de todo? ¿Por qué no nos querían entregar el plan director? Creo que las contestaciones las estamos viendo. Y ahora vamos a hablar de otro problema que va a afectar muchísimo a los aficionados, que es la reubicación. Imaginaros que se permite entrar a la gente. Tenemos en Río 489 abonados para reubicar, más 600 que no queremos vender o que no vamos a vender, que era de aquella esquina muerta. Estamos hablando de que tenemos que reubicar a 1000 personas, solo de Río. Pero si nos vamos con marcador, el total de personas que teníamos que reubicar serían 5.651 más las 600 anteriores, serían 6.200 personas. ¿Y creéis, aficionados, periodistas, vigueses, que a estas alturas no sepamos cuándo va a empezar la obra, cuándo tenemos que hacer las previsiones para reubicar a esta gente, porque no nos lo quieren comunicar? ¿Creéis que eso es posible? Pues sí es posible. Por más que preguntamos, no nos lo quieren decir. Por tanto, yo le pido mis disculpas a los aficionados por no poder sacar en este momento ni saber cuándo podemos sacar la campaña de abonados, ni cómo le vamos a hacer, ni en qué va a consistir, con todos los perjuicios enormes que eso le causa al Real Club Celta. Pero como el Celta no se somete, el Celta no cuenta. Esa es la conclusión. $6.140 aficionados a reubicar, más 600 y algo. Y aquí quiero hacer otra mención. ¿Cómo se quiso desde el ayuntamiento distraer todo esto? ¿Cómo se quiso jugar con todo esto? Como casi siempre hacen los políticos, lanzando columnas de humo. ¿Y cuál fue la columna de humo que se le ocurrió contra nosotros? Pues muy sencillo. Decir que nosotros éramos políticos y decir que nosotros apoyábamos campañas políticas. Mirar, vigueses, aficionados, periodistas, cuando el Celta mete un gol en Balaídos, todos saltamos de alegría, todos nos abrazamos, algunos nos besamos, y nadie le pregunta al de al lado qué ideología tiene, qué piensa del otro, porque están celebrando el gol del Celta. Y eso mismo, lo que se refleja en el campo, lo queremos reflejar aquí. Aquí estamos con el Celta, exclusivamente con el Celta. Y por más que nos digan y por más que nos traten de echar a la gente encima con el tema político, nosotros estamos con el Celta y haremos siempre, siempre lo mejor que podamos para el Celta. Esa es nuestra gran lucha. Nuestra lucha es el Real Club Celta.
Y es curioso porque nos acusa a nosotros, pero si vemos estas láminas, tenemos, esto tiene un periodo de 1 mes a 20 días antes de elecciones. Caballero garantiza la conclusión en 2017 de la reforma integral, unas elecciones. Caballero, las obras en marcador empiezan con o sin zona franca, otras elecciones. Caballero dice que el nuevo estadio no superará los 32 millones, otras elecciones. Abel Caballero anuncia la licitación de marcador para después del 10N, otras elecciones. La obra de marcador se licitará en diciembre, otras elecciones. Luz verde a la contratación de las obras de marcador, otras elecciones. ¿Quién utilizó al Celta para hacer campaña? ¿Quién la utilizó? Lo que no nos dejamos nosotros es utilizar. Y como no nos dejamos utilizar, ni nos vamos a someter, eso es lo que molesta. Recordaros, y también lo tengo aquí en la lámina, que cuando hubo que criticar a Elena Muñoz, yo fui el primero en criticarla, porque yo estaba defendiendo los intereses del Celta, no de ningún partido, y esa va a ser nuestra política. Vamos a llevarnos bien con todo el mundo, pero siempre nos llevaremos mejor con el que colabore con el Celta. No tenemos ninguna duda. No tenemos máscaras, no tenemos antifaces. A cara descubierta lo decimos, porque es lo que pensamos, es nuestra verdad. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Pues todo esto nos lleva a que el día 28 del 7, 28 de julio, hemos presentado una denuncia de resolución del convenio ante la Alcaldía de Vigo, del convenio de obra, basada en el incumplimiento del Ayuntamiento en las fechas. El convenio que teníamos firmado decía que las obras tenían que estar terminadas en el 2017, estamos a 2021, las obras no se han terminado y, por tanto, hemos presentado esa denuncia. Denuncia que el Concello no nos va a contestar, o si nos contesta nos la negará, como pasó con el plan director, y tendremos una vez más, y se lo quiero decir a nuestros aficionados y a los vigueses, que recurrir a las autoridades para que nos concedan el beneplácito de poder concluir ese convenio, darlo por finalizado. Este es el motivo de toda esta exposición, para que nadie se deje después engañar y que digan que el Celta va contra el Concello o el Celta lleva a los tribunales al Concello. No, lo lleva por todos estos motivos que hemos expuesto y muchos más que, por no alargarlo más, no hemos querido exponer. Pero es la realidad. Y antes de que nos acusen, queremos nosotros decir lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y por qué se ha dado esto de tener que hacerlo. Por todos los incumplimientos habidos, todas las cosas que se están haciendo en Balaídos mal hechas, por toda la falta de transparencia, la falta de información, las fechas distintas que cada día se dan, ya no se sabe ni cuándo se va a licitar. En estos que vimos aquí figuran 10 fechas diferentes para la grada de marcador, etcétera, etcétera, etcétera. Decía al principio que tenemos que recordar el pasado, pero que no nos gusta regodearnos en el pasado, tener el pasado como referencia. Por tanto, no vamos a hablar ya más de la temporada, ya hemos dicho que ha sido mala. Vamos a centrarnos un poquito